Informativo. Brasil vuelve a las urnas. Tras una tensa campaña presidencial, los brasileños eligen a esta hora entre el ultraconservador Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad. Unos 147 millones de ciudadanos están habilitados para votar en este crucial balotaje. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos durante la próxima hora en esta actualización de noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. Bolsonaro y Haddad ya votaron. El ultraconservador eludió a la prensa y sufragó en medio de estrictas medidas de seguridad. Su rival, el heredero político del expresidente Lula da Silva, advirtió que la democracia está en riesgo. En minutos, la crónica de la jornada. Luto en Pittsburgh. Con una vigilia rindieron homenaje a las víctimas del peor ataque antisemita en los Estados Unidos. El sospechoso fue acusado de 29 cargos por la muerte de 11 personas. Conmoción y dolor en el Reino Unido por la muerte del dueño del Leicester. Aficionados rinden tributo al multimillonario tailandés a las afueras del estadio del club, muy cerca de donde se estrelló el helicóptero en el que viajaba junto a su hija. El profesor viene y lo empuja hacia la pizarra, después lo empieza a ahorcar con el brazo y... Denuncian la furia de un profesor chileno. Sus alumnos le jugaron una broma y este respondió golpeándolos con un libro. A uno de ellos incluso lo habría lanzado contra el pizarrón. Y el cantante colombiano Fonseca lanza una campaña solidaria para ayudar a los venezolanos. El compositor pidió más apoyo a los niños y a las mujeres embarazadas. Muchas madres. Cayó un autobús al río más largo de China. El vehículo chocó contra un auto y se salió del puente. Al menos 2 personas murieron. El Papa pidió perdón a los jóvenes por no ser escuchados. Francisco reconoció que la Iglesia Católica vive un momento difícil en medio de las acusaciones por abusos sexuales. En deportes, en Medias Rojas de Boston silenció el Dodger Stadium con su espectacular victoria en el 4º juego de la Serie Mundial. Quedó a un triunfo de coronarse campeón. Comienza el informativo. Brasil elige presidente. Unos 147 millones de electores están convocados a las urnas que estarán además habilitadas hasta a las 5 de la tarde hora local. Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, 2 candidatos diametralmente opuestos, se disputan la presidencia en esta segunda vuelta electoral. El reto más urgente que deberá enfrentar el ganador de esta polarizada contienda será recomponer las heridas y volver a unir a los brasileños que hoy están profundamente divididos. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de brasileños salieron a ejercer su derecho al voto. Con la ilusión de un futuro mejor, los electores, profundamente divididos, se dirigieron a las urnas. Nuestro país necesita un cambio. Ya hemos tenido suficiente de lo mismo una y otra vez. Creo que Bolsonaro es nuestra oportunidad de cambiar y si es la voluntad de Dios, será un buen presidente. Voté por Fernando Haddad porque no estoy de acuerdo con la retórica de Bolsonaro. Está incitando al odio. Si llega a presidente, legitimará todo ese odio en la gente. Como mujer y negra y LGBT, tengo miedo. Los candidatos encarnan proyectos antagónicos y sus propuestas han polarizado al país como pocas veces se ha visto en su historia. Yo voté no PT no pasado. He votado por el Partido de los Trabajadores en el pasado y me siento traicionado. Espero que con Bolsonaro podamos conseguir alguna corrección y franqueza en nuestro país. La tensión de las últimas semanas también se ha vivido dentro del electorado. Al menos 10 urnas fueron destruidas en el municipio de Sorocaba, estado de Sao Paulo, según informó el Supremo Tribunal Electoral. Los delincuentes dejaron mensajes intimidatorios y destrozaron el cableado eléctrico del lugar de votación.
Las autoridades reemplazaron el material electoral y la policía busca a los responsables. Además del presidente de la República, también se elegirá a los gobernadores de 14 de los 27 estados del país. Algunos de los retos del próximo gobierno serán hacer frente a la corrupción, bajar los índices de violencia, combatir la crisis económica y responder a la crisis migratoria venezolana. Medios locales aseguran que la división en la sociedad generada a partir de la campaña electoral también será uno de los grandes desafíos de la nueva administración. El sucesor del actual mandatario Michel Temer asumirá el poder a partir del próximo 1 de enero y gobernará el gigante sudamericano en el periodo 2019-2022. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Nicolai Abril. Nos va a explicar cómo ha sido esta jornada y, por supuesto, el voto de los candidatos de Fernando Haddad y de Jair Bolsonaro. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una emocionante jornada. El primero en votar de los dos candidatos fue Jair Bolsonaro. El ultraderechista ha sufragado acompañado de su esposa en la escuela municipal Rosa de Fonseca, dentro de una villa militar en la ciudad de Río de Janeiro, bajo un fuerte operativo militar. Bolsonaro evitó a los periodistas, quienes se quedaron esperando una declaración de el candidato de la derecha brasileña. Pues bien, este fue el primero. Fernando Haddad fue el segundo en votar, casi una hora después de que lo hiciera su rival Jair Bolsonaro. Lo hizo en Sao Paulo. El candidato del Partido de los Trabajadores depositó su voto, ahí lo vemos, en la escuela Brazilian International School. Luego de sufragar, posó para los medios junto a su esposa, con quien hizo un símbolo de victoria, confiado en que pueda remontar la diferencia que los separa, según las encuestas, del favorito Jair Bolsonaro. A propósito de Jair Bolsonaro, Carlos, lo invito a ver el perfil de este hombre, considerado por muchos como con un discurso homofóbico y muy cercano a los militares en Brasil. Polémico en sus declaraciones y con un sentido a favor de las fuerzas militares. Ese es Jair Mesías Bolsonaro. Sus controvertidos comentarios lo han puesto en la primera página de los diarios en más de una ocasión. La defensa de la dictadura militar, el apoyo al porte de armas en el país y su rechazo público a la comunidad LGTBI han sido algunas de sus posiciones que han generado todo tipo de reacciones en la sociedad brasileña. El parlamentario se ha mostrado a favor en temas como la pena de muerte a delincuentes y radical ante los proyectos de legalización de las drogas. Desde hace 27 años se desempeña como diputado federal en el Congreso, en donde logró sacar adelante 2 proyectos de ley durante toda su gestión. Se retiró del ejército, en donde se desempeñaba como capitán de reserva, para entrar al mundo de la política a finales de los años 80. Desde allí, siempre ha sido uno de los parlamentarios más críticos con la izquierda brasileña. Ahora, a sus 63 años, plantea volver a hacer de Brasil un país grande, bajo su lema de campaña, Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Ya sea porque están a favor de gran parte de sus propuestas o por evitar el retorno de la izquierda al poder, el conservador representa a un gran porcentaje del electorado que lo apoya en sus intenciones de llegar a la presidencia de la nación. Bueno, y según las encuestas, Jair Bolsonaro ocuparía el primer lugar este domingo con un 56% de las preferencias electorales. 10 puntos porcentuales por debajo se encuentra su rival Fernando Haddad, el heredero político del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso actualmente por corrupción. Fernando Haddad nació el 25 de enero de 1962 en Sao Paulo, Brasil. Es integrante de una familia de inmigrantes libaneses cristianos ortodoxos con quienes compartió gran parte de su vida. De su etapa estudiantil se sabe muy poco. Estuvo un año como visitante en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Fue allí donde entendió la importancia de la educación y se interesó por el razonamiento del hombre. Desde muy joven lo sedujo la ideología de Karl Marx. De allí nace su pasión por la lectura y la escritura. Ha escrito 5 libros, entre ellos El sistema soviético y su decadencia, En defensa del socialismo y Desorganizando el consenso economista. Haddad fue un empedernido entusiasta de la educación. Se especializó en Derecho Civil e hizo una maestría en Economía. Luego un doctorado en Filosofía en la Universidad de Sao Paulo, donde también fue profesor de Teoría Política Contemporánea.
Pero el presidente de la República no puede todo. Una de las cosas que él no puede es imponer valores cualesquiera que sean. Él tiene que crear las condiciones para que la sociedad discuta, se apruebe, se desarrolle y abrace los mejores valores y principios para que podamos avanzar. Los mejores principios para que a gente possa avanzar. Goza de un matrimonio con Ana Estela Haddad, su novia desde que estudiaban en el colegio. Tuvieron 2 hijos, Federico Haddad y Ana Carolina Haddad. Fernando se ha caracterizado por ser un hombre que se interesa por los derechos de los demás. Fue ministro de Educación entre 2005 y 2012 y alcalde de Sao Paulo de 2013 a 2016. Creo que las instituciones deben reaccionar porque no fue solo el Supremo amenazado. La prensa también está siendo amenazada. Un candidato que habla que quiere un país sin un determinado vehículo de comunicación, sin Folha de Sao Paulo en el caso, ya es un paso más allá de las amenazas que los periodistas vienen sufriendo en Brasil. El representante del Partido de los Trabajadores ha recibido aplausos desde el exterior. La prensa lo cataloga como un visionario urbano. Actualmente se debate la presidencia de Brasil en segunda vuelta. Tengo un anuncio que hacer para todos ustedes. El domingo vamos a ganar las elecciones. No tengo ninguna duda sobre lo que estoy diciendo. Desde ayer hemos estado sintiendo cambios. Estamos empezando a crecer y Bolsonaro está empezando a caer. Va a comenzar a temblar. Bien, a esta hora, Nicolai, quiero que se quede con nosotros porque tengo una invitada que nos acompaña desde Buenos Aires. Ella va a compartir con nosotros lo que ha sido pues esta jornada de votación de brasileños en el exterior. Ya la veo en pantalla, exactamente es la señora Silvana Yazbek, directora del IDEMOE. Una muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenida. Muy buenas tardes de aquí de Buenos Aires. Saludos a todos por allí. Hablemos primero del balance que hacen ustedes desde su organización de lo que ha sido la participación de los brasileños en el exterior en esta segunda vuelta presidencial, en este balotaje. Bueno, en esta vuelta están aproximadamente un 20% acercándose a ejercer su sufragio. Nosotros como Instituto de la Democracia y de Elecciones, IDEMOE, hemos sido acreditados como observadores electorales por el Tribunal Supremo Superior Electoral de Brasil y estamos acompañando esta jornada que se está desarrollando con normalidad. Aquí en Argentina tenemos aproximadamente 7.000 habilitados para ejercer su sufragio y bueno, hemos podido tener la presencia de no solo observadores aquí en la ciudad de Buenos Aires, que aquí estamos enfrente de la embajada, donde el consulado desarrolla la elección, sino también en las ciudades de Mendoza y de Córdoba, donde se han habilitado puestos de votación para los residentes brasileños aquí en Argentina. Señora Yazbek, yo quería preguntarle, ustedes estuvieron como organización de observadores, en este caso vigilando la primera vuelta presidencial, lo hicieron ya en territorio brasileño. ¿Algunos cambios para esta segunda vuelta presidencial, para este balotaje en cuanto a organización y la disposición de todo el aparataje para que los brasileños participen de esta jornada? No, exactamente dispuesto igual como en la elección de primera vuelta. No ha habido cambios, aquí están organizados hace tiempo. Bueno, sabe que aquí en Brasil se vota con urna electrónica, ese es el instrumento de votación. Sin embargo, en algunas de las ciudades, para garantizar el voto del exterior, se utiliza este papel también, ¿no? En breves ciudades. Bien, nosotros también hemos conocido de un ambiente bastante tenso, un ambiente de polarización, particularmente en Argentina, donde los últimos días ha habido manifestaciones a favor y en contra de los candidatos. ¿Ustedes allá en Buenos Aires han podido sentir este ambiente de polarización? Bueno, eso tiene que ver, nosotros no estamos muy haciendo las apreciaciones políticas, como podrá haber escuchar en el fondo, hay algunas presencias aquí en la entrada de la embajada, pero bueno, eso ha tenido que ver más con la comunidad residente de brasileros
lo que tiene que ver con los ciudadanos de mi país. Bien, quiero agradecer a Silvana Yazbek, es la directora del IDEMOE. Una feliz tarde. Gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estados Unidos sigue de luto. En las últimas horas y de forma espontánea, decenas de personas se congregaron en Pittsburgh y en Washington para rendir homenaje a las 11 víctimas que dejó el tiroteo de este sábado dentro de una sinagoga. El culpable de la masacre enfrentará cerca de 29 cargos criminales. Los residentes de este hasta ahora tranquilo vecindario no salen de su estado de shock. Aún se recuperan del fuerte golpe que significó el ataque armado. Sus caras lo dicen todo. Preocupación, miedo e incertidumbre ante una realidad que creían lejana. Esto te hace muy consciente de que, a pesar de que estemos en un mundo en el que creemos que está progresando, y de pasar de un estado de ánimo a otro más centrista y más seguro, simplemente no lo es. Y de nuevo, cada vez que una tragedia de este tipo tiene lugar en Estados Unidos, la gente vuelve a cuestionarse sobre el libre acceso a las armas. Simplemente no lo hay, ¿sabes? Simplemente no hay voluntad política. Pero bueno, no vemos que se solucione el problema. Este país se refuta a hacerlo. Entre tanto, la comunidad en Pittsburgh llevó a cabo vigilias en honor a las víctimas. Cientos de personas se congregaron para pedir que cese la violencia armada. Tenemos que parar esto. Nuestros líderes tienen que detener esto. Se necesita liderazgo para parar esto de una vez por todas y nuestros líderes no lo están haciendo. Es demasiado. Somos una sociedad civilizada. Necesitamos ser civilizados. Manifestaciones pacíficas también se registraron frente a la Casa Blanca. Por su parte, las autoridades entregaron más información sobre el crimen. Aseguraron que el atacante, identificado como Robert Bowers, actuó solo, además que enfrentará cerca de 29 cargos criminales. Por su parte, en Israel también se rindieron honores a la memoria de las víctimas. El gabinete ministerial, en cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu, guardaron un minuto de silencio antes de iniciar el Consejo de Ministros. Allí el premier israelí envió un mensaje de condolencias y apoyo a las familias de las 11 víctimas mortales que dejó este tiroteo. Bien, vamos así a la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24. Quédense allí porque al regresar denuncian la furia de un profesor chileno que agredió a sus alumnos que le jugaron una broma. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Cuenta regresiva para las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Demócratas y republicanos concentran su energía en movilizar la mayor cantidad de votantes a su favor. El electorado latino tiene el potencial de jugar un papel definitivo, especialmente en contiendas reñidas. Más de 29 millones de hispanos están habilitados para participar de esta jornada. Dentro de esta oficina de campaña en Queens, voluntarios dedican su jornada a llamar electores como parte de una estrategia mayor para incentivar el voto latino. Vamos a salir a tocar puertas, vamos a salir a los trenes, a las escuelas, a los sitios comunitarios para acordarle a las personas que el 6 de noviembre todavía deben salir a votar por mí. Catalina Cruz compite por un escaño en la Asamblea Estatal de Nueva York, cargo de elección popular del que está cerca tras vencer en una reñida primaria por el Partido Demócrata, donde notó algo diferente en la actitud del electorado. Vimos que la gente salió, el número de votantes se triplicó y en eso se encontraban los latinos, otros inmigrantes, personas del sur de Asia, personas que en su vida habían salido a votar, que se registraban solamente por registrarse. Por ello, Cruz considera que en las elecciones de medio término de 2018 habrá un mayor número de latinos sufragando.
predicción que hace eco con los primeros sondeos de participación hechos en las regiones de la Unión Americana donde es posible votar anticipadamente. En Florida, Nevada y Texas, donde hay gran concentración de hispanos, está registrándose un mayor nivel de sufragios. Esta elección de medio término y las elecciones dentro de 2 años creo que son puntos de inflexión críticos para este país, porque nuestro futuro está en juego. ¿Qué país queremos ser? Y si no levantamos a los inmigrantes, a las personas de color y a las personas de bajos ingresos, estamos en problemas como país. El futuro sociopolítico de los Estados Unidos está en juego. De allí que gobiernos como el de Nueva York refuercen este tipo de llamados de atención a 2 semanas de las elecciones de medio término. Creo que son más de 600.000, es lo que estimamos, son residentes permanentes que podrían aplicar para la ciudadanía y no lo han hecho. Alentamos a las personas, si quieren asegurarse que sus oficiales electos luchen por ustedes y por las cosas que les importan, la manera de hacerlo es votando en la elección. En los próximos días, el ambiente y el debate político en los Estados Unidos se verá fortalecido de cara a los últimos esfuerzos de campaña, tanto del Partido Demócrata como el Republicano. Cada evento, cada llamado de atención al voto será determinante para estas elecciones que son consideradas como un referendo del actual presidente y del partido político que está en el poder del país. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Los hospitales de La Guajira, en el Caribe colombiano, están desbordados por la atención de pacientes venezolanos, sobre todo mujeres en avanzado estado de gestación que llegan buscando atención médica. Con 2 hijos, su mujer con dolores de parto y ante la falta de alimentos y medicinas, José Guardiola salió de Venezuela en busca de atención médica para su compañera. Tras 6 horas de viaje atravesando el desierto de La Guajira, llegó a Riohacha. Y salimos el martes a la madrugada, llegando acá, a hacer una ecografía aquí, y inmediatamente me enviaron al hospital. Y ya estaba el niño para salir, pues. El éxodo de ciudadanos venezolanos ha generado una grave crisis en el hospital Nuestra Señora de los Remedios. Este año el 76% de los menores nacidos en el centro asistencial provienen de madres del vecino país. La deuda que tenemos actualmente con corte a septiembre del 2018 es de 3.574 millones. A diferencia del año pasado, con corte a diciembre, la deuda era de solo 1.394 millones. Las mujeres venezolanas aseguran que prefieren tener sus hijos en Colombia para no exponerse en Venezuela, donde no hay insumos suficientes para una atención adecuada durante el parto. Porque no hay los recursos para que me hagan la cesárea. O sea, no se encuentran las cosas que uno tiene que buscar para cesárea. Al centro hospitalario no solo son mujeres embarazadas las que llegan en busca de atención médica, también lo hacen adolescentes, adultos y personas de la tercera edad en busca de una mejor calidad de vida. A propósito de esta problemática, el cantante colombiano Fonseca creó una campaña que busca ayudar a madres y niños venezolanos que lo dejaron todo para comenzar una nueva vida. Se trata del programa Una Vaca por los Chamos, que invita a donar un mínimo de 9.000 pesos colombianos, equivalentes a unos $3. El dinero recaudado será entregado a familias con hijos o madres embarazadas que tienen que sufrir las inclemencias de emigrar hacia otro país. Hoy quiero invitarlos a todos a que nos pongamos la mano en el corazón y nos pongamos en los zapatos de muchos hermanos venezolanos que están llegando a Colombia con una situación muy difícil, pero sobre todo muchas madres que están llegando embarazadas, madres embarazadas que han muerto en Colombia, niños que están en situaciones muy difíciles, que no tienen la atención médica necesaria ni tienen la alimentación necesaria para la edad y el momento que están viviendo. Todos podemos ayudarlos a través de esta campaña, Una Vaca por los Chamos. Pueden hacer la donación, acá les dejo el link. Lo mínimo que se puede donar es 9.000 pesos. Háganlo, ayudemos a nuestros hermanos venezolanos que siempre nos han dado la mano también a los colombianos. Una Vaca por los Chamos. Unámonos todos, pónganse la mano en el corazón y ayudamos a todos estos niños y a todas estas madres embarazadas que están llegando a Colombia. Y la representación venezolana de la Unión Parlamentaria Mundial pidió a este organismo que representa a los parlamentarios del planeta que visite el país para constatar la crisis. El ingreso de una comisión ya ha sido aprobado, pero aún no se conoce la fecha.
Una visita amplia de la Junta Directiva de la Unión Interparlamentaria Mundial y de la Comisión de Derechos Humanos de esta organización habría sido aprobada por el gobierno nacional, según informaron parlamentarios venezolanos que la integran. Explicaron que la representación del gobierno encabezada por Tania Díaz habría realizado el anuncio a las autoridades del grupo. En el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios hemos exigido que esta visita no sea una solamente de carácter administrativo y que no se limite a la directiva de la Unión Interparlamentaria, sino que contemple la visita del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios. Evidentemente no van a haber normalidad porque esta no existe, ¿no? Y lo que ha pedido la Unión Interparlamentaria lo ha exigido así, lo ha dicho la presidenta de la Unión, Gabriela Cuevas, ha dicho que ellos, la Unión Interparlamentaria vendría a Venezuela, pero sin límites ni condiciones. Ellos quieren ver todo. Incluso ha dicho la presidenta que quiere visitar a los presos políticos y ver la condición en la que se encuentra el diputado Requesens. Indicaron que la preocupación por los derechos humanos en el país es tan grave que fue aprobado un informe conjunto que solo fue rechazado por Nicaragua, Cuba y Bolivia, ni siquiera de forma total, y en el cual se denuncia a Venezuela como el que más parlamentarios perseguidos, acusados o presos tiene, con 60, y en el que exige una investigación imparcial sobre casos de Fernando Albán. Eso significa que el resto del mundo, incluso parlamentos que están altamente cuestionados por la violación de derechos humanos de los parlamentarios, todos, sin excepción, aprobaron el informe y las decisiones que se tomaron en el caso Venezuela. Se hace mención expresa al tema del arresto del diputado Juan Requesens. Se cuestiona en la resolución el supuesto carácter de manera ilegal el diputado Requesens. Asimismo, se exige a las autoridades nacionales cesar el acoso contra el Parlamento venezolano y cesar la persecución política contra los parlamentarios. Ante las presuntas evaluaciones de una posible acción militar de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, señalaron que esto es rechazado por la Unión Interparlamentaria a pesar de la grave preocupación por el tema migratorio. Creo que fue muy clara las declaraciones de Pompeo y cualquier interpretación de la ABC pareciera que va en contrario a lo que dijo el secretario de Estado norteamericano. Pero creo que es importante dejar claro eso porque es muy difícil que alguien pueda pedir una invasión donde él se encuentra dentro del territorio que va a ser invadido, ¿no? Los diputados indicaron que el tema de los derechos humanos y las migraciones en Venezuela es mal. En el mes de diciembre, especialmente centrado en los casos de Fernando Albán y el diputado Juan Requesens. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Tipanatepec, en el estado de Oaxaca, tras un bloqueo policial. Arrancó el 13 de octubre en San Pedro Sula. Los más de 7,000 migrantes. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, lanzó un plan para facilitar la solicitud de la condición de refugio y durante el proceso dar empleo desde condición de refugio, en tanto que 196 personas desistieron de la misma y pidieron el retorno asistido. Nuestro interés primero es darles a conocer de la manera más extensa que se pueda, lugar específico donde puedan iniciar ese trámite, donde puedan acceder a ese beneficio. Mientras este gran grupo avanza, otro medio millar de hondureños esperan en la frontera entre Guatemala y México. Ellos en muletas espera ahora llegar a los Estados Unidos en compañía de sus padres. Esta es su historia. Los 4,000 migrantes antes pidieron aventones para poder llegar. Difícil porque voy con muletas todo el tiempo. Axel, de 14 años, junto con sus padres y su... Torturar a mi esposo. ¿Qué les acusan? De terrorista, de asesinos, de narcotraficantes, de... Son malos. Algunos vienen con otro propósito de trabajar, porque en Nicaragua hay guerra. De su país. Señor presidente Donald Trump, nosotros no podemos regresar a Nicaragua. Si nos deportan, si nos devuelven, nos va a entregar usted. De terror, caminando hacia la frontera norte. Corrió las principales avenidas de la capital mexicana y terminó con una ofrenda en el Zócalo. Alumnos que incurren en casos de violencia dentro de los salones de clase. El reporte con René Arriagada desde Santiago, la capital de Chile. René, buena tarde.
¿Cómo está? Del apoyo de la oposición. Vamos a escuchar inmediatamente lo que dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, sobre este proyecto que, recordemos, lo que busca es sancionar a los alumnos que participen en agresiones tanto físicas. La facultad y el deber de iniciar un procedimiento de expulsión en aquellos casos y al mismo tiempo regular lo que hoy día pasaba, que es que se puede... Ya no se habla de expulsión de los alumnos, sino de una separación. Es decir, cuando un alumno participe en un hecho de estas características, lo que va a ocurrir es que se va a iniciar un proceso de investigación en el que después se va a determinar si efectivamente realizó este tipo de agresiones, va a ser expulsado. Y lo otro es que ya no solamente va a contemplar a los colegios municipales, sino también a los colegios privados. Vamos a escuchar lo que dijo la oposición, que finalmente llegó a este acuerdo en la Comisión de Hacienda para aprobar el proyecto de aula segura. Lo que establece es que es la facultad del director de suspender a algún miembro de la comunidad escolar, a un estudiante que haya afectado gravemente la convivencia escolar y que para medidas más gravosas, como la propia legislación ya tenía hace largo tiempo, como lo es la cancelación de la matrícula, la expulsión, no se pueda considerar la suspensión como una sanción en sí misma, sino como una medida precautoria. Bien, escuchábamos ayer a la senadora Yamna Proboste, que además nos relataba que dentro de lo que lograron incluir en este proyecto, es decir, dentro de las modificaciones que se van a incorporar para el futuro, se incluye también que no solamente contemple a los alumnos de los establecimientos que cometan agresiones físicas, psíquicas y psicológicas, sino que a todos los integrantes de la comunidad escolar, en un proyecto de ley que, por supuesto, sigue generando reacciones en nuestro país. Adelante ya ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. René, gracias. Seguimos en las aulas de Chile, donde denuncian la furia de un profesor. Sus alumnos se le jugaron una broma y este respondió golpeándolos con un libro. A uno de ellos incluso lo habría lanzado contra el pizarrón. Sin duda que al profesor se le debe respeto, pero debe ser mutuo. La denuncia es de apoderados del Colegio Municipal Juan Pablo Duarte de Providencia. Con una fotografía evidencian lo que fue, dicen, el día de furia de uno de los docentes con 9 alumnos de un sexto básico. El profesor le tomó la mano y se la dobló hacia atrás. Estamos entregando en las manos a nuestros hijos a un profesor que en 4 días les pega. Una broma de uno de los niños en medio de la clase de lenguaje. Aquello habría sido lo que desató el enojo de Sebastián Ramírez Herrera, de 27 años, docente que estaba de reemplazo. Apretones de manos, golpes con un libro en la cabeza, reiterados azotes contra el pizarrón, fue lo que dijeron los alumnos a sus padres al comunicarse con ellos por WhatsApp. Y el profesor viene y lo empuja hacia la pizarra, después lo empieza a ahorcar con el brazo y después lo suelta y lo vuelve a tirar hacia la pizarra. Además, para evitar ser acusado, supuestamente los dejó sin recreo. ¿Qué está pasando? O sea, de un rato para otro como que nos empezó a llegar esta información. Un profesor, o sea, ya tiene vasta experiencia, llegue y los golpee así sin más. Anterior había tenido un problema con un cuarto año básico, con un descontrol verbal. La verdad es que trató pésimo a los niños. Las agresiones se dieron de distintas formas, agrediéndolos, tomándolos fuertemente del cuello, de los brazos, y a por lo menos 2 alumnos él los golpea en la cabeza. Es principalmente en cuanto a uno de los menores, que él toma fuertemente del cuello. Acabada la clase, se tomaron medidas de inmediato. El profesor tuvo que dar explicaciones en la dirección también a Carabineros, mientras los 9 estudiantes, 7 hombres y 2 mujeres, estaban constatando lesiones en el hospital Calvo Maquena. Afirmaron que activados los protocolos, se realizaron las gestiones para denunciar los hechos a las autoridades y que hace solo 4 días que Sebastián Ramírez se desempeñaba en el establecimiento. Lo desvincularon de sus labores. El matinal de nuestro canal Bienvenidos fue testigo de su detención. Tuvo que enfrentar la mañana de este viernes a la justicia. Hacemos así la segunda pausa en esta emisión de noticias y al regreso el fútbol británico está de luto. Murió el dueño del Leicester City. Su helicóptero cayó anoche muy cerca del estadio. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
Una tragedia aérea enluta al Reino Unido. Hablamos del accidente en el que murió el dueño del Leicester. Aficionados rinden tributo al multimillonario tailandés a las afueras del estadio del club, muy cerca de donde se estrelló el helicóptero en el que viajaba además junto a su hija. Así quedó la escena del accidente. Imágenes aéreas muestran los restos incinerados del helicóptero a pocos metros del estadio. Según testigos, la aeronave despegó y ya estando en el aire comenzó a girar hasta caer al suelo, en donde se prendió en una bola de fuego. El hecho ocurrió mientras los hinchas todavía estaban en inmediaciones del estadio después del partido en el que igualaron a un gol Leicester y West Ham. Pensé que iba a ser un gran día y luego terminó como el más oscuro en la historia del club de Leicester City. A bordo del helicóptero viajaban 5 personas, incluyendo el presidente de Leicester, el tailandés Vichai Srevaddhanaprabha, y su hija. Ninguno de los ocupantes sobrevivió. Los aficionados del equipo están de luto. Este domingo rindieron un sentido homenaje al dueño del club y al resto de las víctimas con ofrendas florales que dejaron en la entrada del estadio de King Power. Creo que todos estamos unidos cuando pasa algo así, y no es solamente por el fútbol, es por estar unidos con cada equipo del país, y por eso creo que es tan devastador. El empresario tailandés, uno de los 7 más ricos de su país, compró el Leicester en 2010 cuando se encontraba en la segunda división de fútbol inglés. Bajo su presidencia, el modesto equipo ascendió a la Premier, la máxima categoría del fútbol inglés, y llegó a ganarla en la temporada 2015-2016, una hazaña que impactó al mundo del balón. Al menos 2 personas han muerto después de que un autobús se hundiera esta mañana en el río más largo de China tras caer desde un puente. De acuerdo con la policía, el vehículo se estrelló contra un automóvil antes de sumergirse. Al menos 2 personas murieron este domingo después de que un autobús se hundiera en el río Yangtze tras caer de un puente en el municipio de Chongqing, al suroeste de China. De acuerdo con la policía local, el autobús se estrelló con un automóvil antes de sumergirse en el Yangtze, el río más largo de China, alrededor de las 10 de la mañana hora local, a la altura del distrito de Guangzhou, en Chongqing. La policía local y las autoridades marítimas han ordenado que se hagan todos los esfuerzos para rescatar a los posibles supervivientes, aunque todavía se desconoce el número de pasajeros que viajaban a bordo del autobús, según recogió la cadena estatal china. La misma fuente añadió que se ha abierto una investigación para esclarecer la causa del accidente. A otros temas, el Papa Francisco clausuró el Sínodo de los Obispos con una solemne misa en el Vaticano. El Papa pidió perdón a los jóvenes por no ser escuchados. Francisco además reconoció que la Iglesia Católica vive un momento difícil en medio de las acusaciones por abusos sexuales. Se convierte en otro tipo de persecución, acusaciones constantes de difamar a la Iglesia. La Iglesia no debe ser manchada. Los hijos de la Iglesia sí, todos somos pecadores, pero la Madre no lo es. Por eso es el momento de defender a la Madre, la Iglesia. Y defiendes a la Iglesia de las críticas con oración y penitencia. Momento para el video viral de hoy. Se acerca Halloween y muchos aún no saben de qué disfrazarse o cómo disfrazar a sus hijos de una forma diferente. Acá una idea, esta mamá tejió completamente a mano al estilo crochet este creativo traje de monstruo verde que su hijo le pidió para este 31 de octubre. Y miren, este niño que se ha vuelto popular en las redes sociales mostrando habilidad para escalar las paredes tan fácil como si fuera un hombre araña. Su nombre es Arad y tiene 4 años. Aunque se entrena para ser futbolista, podría también ser un excelente escalador y allí lo demuestra. Llegamos así a la última pausa aquí en el informativo. En minutos los deportes. La espectacular victoria de los Medias Rojas de Boston están a un triunfo de coronarse campeones en Major League Baseball. Ya regresamos con el informativo.